Adelante. ¿Qué tal amigos de todo el mundo? Un servidor, como siempre, Pepe Gallo Aguilar, aquí en los micrófonos de Beatbox Radio. Pues dando una nueva patada, una nueva iniciativa, la bienvenida al nuevo programa. El programa se llama Adraja al aire. ¿Qué significa Adraja? Ahorita lo van a descubrir con nuestros amigos Saúl García y su esposa Ivonne Meléndez. Bienvenida, Ivonne. Muchísimas gracias por tu confianza y por estar con nosotros. Este es un programa, pues el primer programa desde bienvenida. Muchísimas gracias por confiar en nosotros. Y pues ahí estaremos al pendiente de todas las recomendaciones que ustedes nos den. Y vas a tocar un tema muy interesante, demasiado interesante. Los principios y valores desde una perspectiva espiritual. Y lo que vamos a hacer también pues, es la cuestión empresarial, la cuestión, porque todo empresario también debe tener principios. Muy interesante, ¿no, Saúl? Desde luego. Y Y creo que es lo más importante, pero que es lo sí, más sí, sí. importante dentro de la vida Exactamente. general, tanto personal como empresarial. Exactamente. Pues sean bienvenidos y gracias por su confianza. Y lo dejo en manos del pastor Alejandro Torres Torres. Alejandro, ya coincidimos con algunos aspectos deportivos. Ok, Ahora vámonos al aspecto empresarial y de valores. perfecto. Muchas sean gracias por bienvenidos. estar aquí. Muy amables, muchísimas gracias. Fue un placer. Pues ahí está el abrazo a Catempan directamente. Muchísimas gracias y los dejo en compañía del pastor Torres Torres. Me llamó la atención por el apellido. Torres Sí, Torres. Muchísimas gracias. muchas gracias. Gracias, Muchas gracias por la bienvenido, invitación. muchísimas Gracias. Bienvenidos, gracias. Gracias, Gallo. Muy amable. Pues vamos a iniciar. Buenas tardes, vamos a iniciar. Gracias a Dios con nuestro primer programa de Adraja al aire. Tenemos un súper invitado especial, que es el pastor Alejandro Torres Torres. Vamos a hablar de un tema muy, muy importante. El tema que vamos a abordar es los principios y valores desde una perspectiva espiritual. Pues de antemano, Pastor, gracias por acompañarnos a abrir este programa, que esperamos que sea el primero de muchos. Adraja al aire es una revista que estamos iniciando con diferentes perspectivas, desde la parte educativa, desde la parte académica, empresarial, pero algo que decía el Gallo Aguilar, es muy importante el saber que hay diferentes principios, diferentes valores que debemos de empezar a trabajar constantemente. Pero muchas veces creemos que estos valores ya son obsoletos, ya son del año del caldo, de la época del cine de oro. Sin embargo, tenemos una gran perspectiva que quisiéramos que nos respaldaras, en la cual la gente muchas veces piensa que es lo mismo hablar de religión que hablar de los valores y de los principios bíblicos. ¿Nos podrías ayudar a especificar o a quizás a dar una perspectiva más amplia de lo que estamos hablando? ¿Pero qué te parece, Saúl? Antes de comenzar, vamos a dar los teléfonos que están en cabina, que es 22 29 78 51 73, o al WhatsApp, que es 22 23 21 00 20. Ahora sí, vamos a... Ok, pues antes que nada, quiero agradecerles la invitación. Mi nombre es Alejandro Torres Torres y soy pastor de la iglesia Casa de Gozo y Manantial de Vida. Y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y pues sí, es muy importante lo que ustedes están abarcando en cuanto a lo empresarial, lo social, porque sabemos que como mundo, y me refiero como mundo a la sociedad en general, estamos pasando tiempos muy difíciles. Hoy en día, todos los tiempos que hemos estado viviendo últimamente desde la pandemia, todo el avance tecnológico ha venido a afectar mucho a la sociedad y creo que la generación de hoy piensa que los valores que nuestros abuelos o que nuestros bisabuelos llegaban a tener han quedado en algo obsoleto, pero sí es importante enfatizar que la sociedad tiene fundamentos y más allá de lo religioso, debemos de entender que hay fundamentos también morales, hay fundamentos de integridad como familia, los cuales hoy en día pues han quedado a un lado y que esto nos ha llevado a una sociedad pues muy triste. ¿Por qué? Porque vemos momentos donde hijos están pues en una rebelión total a los padres y no solamente eso, sino también una sociedad corrompida e inmoral, la cual estamos en esta época viviendo, ¿no? Y qué importante es abarcar los fundamentos de una sociedad, porque la sociedad se desenvuelve sobre los fundamentos. Es correcto. Sí, fíjate, pastor, que el hablar de valores, hay mucha gente que nos cataloga como cerrados, como cuadrados,
porque dicen que van en contra de lo que hoy en día se está haciendo. Entonces nos gustaría muchísimo que se abordara. Se habla de esa perspectiva y bien ha dicho mi compañero de conducción. Fíjate que el día de ayer veíamos una nota en donde en Michoacán hay una gran problemática con los jóvenes. Hacen los famosos retos en donde salen golpeándose. Y cuando un maestro sale y les dice, sabes qué es que esta parte está mal, por eso, lo primero que hacen los jóvenes es decir que estamos poniéndoles una gran piedra para su desarrollo personal, cuando sabemos que eso es una violencia. Entonces, ¿qué perspectiva tienes desde este punto? Claro, quisiera ser muy objetivo porque hablando de problemas de la juventud y bueno, ¿qué es la juventud? Es el futuro del mundo. O sea, nosotros vamos de salida prácticamente, es una generación que va de salida, pero los jóvenes son los que van a estar al frente de una sociedad. Y fíjate cómo a veces tratamos de solucionar los problemas de la juventud y lo digo con todo respeto cuando llegan a nuestra colonia algún dirigente y nos dice, bueno, vamos a ver todo el problema de violencia y vamos a hacer canchas de fútbol, vamos a hacer espacios deportivos y piensan ellos que por poner una cancha de fútbol el problema está solucionado y resulta ser que al pasar el tiempo esas canchas de fútbol se convierten hasta en lugares de perdición o lugares donde las bandas pues empiezan a tener pues ese empoderamiento del lugar. Entonces la solución no es poner más centros deportivos, que no estoy en contra del deporte, me encanta el deporte y creo que nuestra juventud tiene que tener también un desarrollo en esto, Claro. pero no es una solución para la moralidad o para la convivencia de la sociedad. También tenemos otra solución que otros dan, vamos a poner más policías en la calle, pero estamos viviendo un tiempo donde los mismos policías están en una corrupción total y que la pregunta es, ahora, ¿quién me puede a mí proteger de toda la impunidad o de toda la delincuencia cuando a veces también en ese medio se desenvuelve todo esto? Precisamente me llamó mucho la atención el tema de esta hora, que es los principios en cuanto realmente si la religión tiene una efectividad, ¿no? Y hablando de religión, tenemos que empezar a hablar de qué significa religión, porque religión viene del término latín y algunos lo han definido como religare o volver a ligar. Ahora, la pregunta es ¿con quién nos va a ligar? Y en mi aspecto como pastor, bueno, yo quiero decirles que la palabra religión tiene que ver con volver a ligarnos o volver a encontrarnos con Dios. Yo sé que ahorita muchos de ustedes están diciendo, bueno, para empezar yo ni creo en Dios, y sería un tema muy interesante hablando de la existencia de Dios en otro tema, ¿no? Muy diferente, pero creo que el ser humano sí necesita volver a Dios. Yo no quisiera hablar de una religión en específica, algunos lo llaman ser supremo, creador, etcétera, pero efectivamente sí hay un Dios que nos está llevando a poder vivir de una manera correcta, sana, y es lo que yo quisiera abordar en esta hora. Precisamente, pastor, acabas de tocar un punto que es el punto crucial de lo que queremos empezar a desligar en esta tarde, y es uno de ellos. Creo que el mundo está cansado de religiones. Creo que uno de los problemas que tenemos es que sales a las calles y llámese la religión que sea, te dicen, es que tú estás mal, vente a mi religión porque aquí sí estamos bien. Vas con el otro y te dice, es que ellos están mal, aquí en mi religión estamos bien. Y muchas veces se ha confundido el jalar a las personas a determinada religión a través de los apoyos económicos, de los apoyos en especie, etcétera. Pero cuando la gente entra ahí, se decepciona de este grupo religioso. ¿Cómo podemos saber que realmente la relación, como tú lo dices, es con Dios y no con una religión? Claro, muy importante lo que acabas de decir. Estamos cansados de religiones. Hay miles, hay muchas religiones y sumado a ello hay muchas sectas, que es otra ramificación de una religión. Y fíjate que hay personas que dicen que todas las religiones nos llevan al mismo Dios y eso es una falacia o es algo incorrecto porque hay religiones que nos dicen, por ejemplo, tú lleva una vida de meditación, abandona tu familia, abandona tu trabajo y vete a las calles a meditar. Por ejemplo, en la India practican ese tipo de religiones. Claro. Hay otras religiones que nos llevan, por ejemplo, a casos extremistas, incluso de atentar hasta contra su propia vida.
y eso realmente no va a tener una efectividad. Y sectas que en lugar de enseñarnos algo bueno, es el adoctrinamiento de una persona, estoy hablando de un ser humano, y que saca provecho de los feligreses que lo están siguiendo, ¿no? Y pues hemos escuchado de casos muy sonados en las noticias de líderes religiosos o sectarios más bien que han abusado de sus propios congregantes. Entonces, hay una pregunta muy especial que tú hiciste: ¿cómo yo puedo identificar cuál es la verdadera religión o qué camino es el que yo estoy tomando? Yo te voy a hablar desde lo que yo he probado y de lo que yo he vivido por más de 30 años. Entonces, en mi caso, yo quiero decirte que en la epístola de Hebreos dice la Biblia que la palabra de Dios, y cuando hablo de la palabra de Dios estoy hablando de la Biblia, dice que la Biblia es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del ser humano. ¿Por qué la Biblia resulta ser el libro de todas las épocas y edades más vendido en todo el mundo? ¿Por qué? Porque la Biblia no solamente es una letra, sino es algo que trae vida al ser humano. Y algo de lo que yo puedo encontrar en la Biblia es que en este libro encontramos el propósito y el deseo de Dios para el ser humano, para el matrimonio, para la juventud, para cualquier tipo de personas, y que en mi caso, tengo 15 años de ser pastor. He encontrado que pues Dios ha ayudado a muchas personas y lo he visto con mis propios ojos, no solamente en mi vida personal, sino también en la vida de otras personas. Es correcto. Recuerdo mucho una frase que decía tu papá, en el cual nos comentaba: todos somos un libro abierto, porque tus hechos son los que delatan, ¿no? Exacto. Muchas veces podemos escuchar a personas que dicen: es que yo tengo preparación y mi religión y esto, pero la vida o la forma en cómo actúan ellos es contrario completamente a lo que ellos dicen. Hay una inconsistencia en lo que hacen, en lo que dicen y lo que piensan. Y es en la mayoría de las religiones donde a veces llega a pasar esta situación, ¿no? Jesús dijo: y conoceréis en que os améis unos a otros, y en eso conocerán que son mis discípulos. ¿Por qué? Porque lo que acabas de decir es cierto. ¿Cómo yo puedo saber que estoy en un camino correcto? Bueno, por nuestros frutos, por los frutos o las acciones que yo estoy haciendo, porque hablar bonito, cualquiera puede hablar bonito, Así cualquiera es. puede decir yo soy una buena persona, cualquiera puede decir yo estoy haciendo algo correcto, ¿no? Pero la pregunta es, bueno, para ti, ¿qué es bueno y qué sería bueno para Dios? Entonces, cuando uno empieza a conocer a Dios a través de su palabra, porque yo quiero decirte que si tú tienes una Biblia en casa, puedes leerla sin ningún problema, puedes leerla y ahí tú vas a encontrar el propósito de Dios a tu vida, y la Biblia es como un espejo que te va a hacer ver todo lo que tú estás haciendo mal, porque pues yo puedo decir, para mí está bien tomar coca todos los días, pero mi médico me va a decir, estás loco, eso está mal. Entonces, pues sí es importante que nosotros tengamos un parámetro de lo que es bueno y malo. Y no podemos, lamentablemente, no podemos medir nuestra moralidad por la época. Para nosotros ahorita estamos viviendo una época donde la moralidad está en un punto tan bajo, donde las canciones, donde el arte ahora es una vulgaridad totalmente, una ofensa, una degradación del ser humano, y eso es un reflejo de los valores que la sociedad hoy en día está viviendo. Sí, sí, es correcto. Mira, tengo una pregunta. Dice, países como Suiza han pasado parte de su legislación en algunos principios bíblicos. ¿Crees que eso pueda funcionar aquí? Fíjate que Suiza, tengo algunos conocidos que han viajado a ese país y es impresionante cómo ellos están viviendo en una época donde me platican mis amigos que puedes tú dejar tu bicicleta en tu patio, en plena calle, y no pasa absolutamente nada. Eh, yo tuve la oportunidad de estudiar leyes en la Benemérita Universidad de Puebla, y cuando entré a la carrera, ellos me enseñaron mucho acerca de cómo se formaron las primeras constituciones, la Carta Magna, etcétera, etcétera. Y muchas de las constituciones, o la mayoría de las constituciones, yo me atrevo a decir, están basadas en principios bíblicos. Entonces, esto nos enseña que realmente Dios tuvo que estar involucrado en algo. Aunque el ser humano le trató de dar un adoctrinamiento legal,
Por ejemplo, si ustedes estudian un poquito acerca de los padres fundadores de Estados Unidos, muchos de ellos tenían principios protestantes. Entonces, tiene que influir algo, definitivamente, ¿no? El poder poner nuestros principios en la palabra de Dios va a traer un mejoramiento a nuestra vida como sociedad. Pastor, fíjate que tocaste un punto muy importante y qué bueno que el radio escucha. Quiero que quede muy, vamos a decirlo como muy significativo algo, Sí, porque significativo. creen que los pastores no están preparados. Sí, es algo que lamentablemente en épocas o en años pasados era algo muy sonado, que los pastores no tenían preparación y que el cristiano era muy tonto. Exacto. Y fíjate lo que dijo Albert Einstein, porque pues todos conocemos o hemos escuchado de Albert Einstein, Claro. ¿no? Un gran científico de todas las épocas, y él decía que cuando la ciencia abría una puerta, detrás de esa puerta se encontraba Dios. Y muchos de los científicos llegaron a ser personas que creían en Dios. O sea, ustedes pueden, grandes de los científicos de todas las épocas eran personas que creían en Dios. Y cuando los pastores hoy en día, voy a tu pregunta, hace años pasados, en épocas pasadas, había pastores laicos, que era un pastor laico, aquel que pues tenía un llamado de parte de Dios, predicaba su palabra, pero tal vez no tenía una preparación, algunos, no todos, algunos tienen una preparación no muy amplia, pero yo creo que Dios está despertando esta parte donde también hay pastores que están teniendo una preparación porque finalmente no queremos, yo siempre le digo eso a los congregantes. Nosotros tenemos que saber por qué creemos Claro. lo que creemos, o sea, estar en un razonamiento por qué yo estoy haciendo esto, por qué estoy creyendo esto, y eso me habla de que yo tengo un uso de razón, no solamente es decir, voy a decir amén como los borregos Claro. y ahí se acabó el punto, no, Ujú. yo voy a entender por qué lo estoy haciendo. Y encontramos en la Biblia al apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre tan preparado que él hablaba más de 3, 4 idiomas, y él se paró en un lugar donde los griegos de la época, que eran filósofos, él expuso la palabra de Dios frente a gente muy preparada. Entonces creo que como pastores tenemos que prepararnos, no solamente en la parte teológica, sino también en la parte natural, secular, como cualquier persona que tiene acceso a la educación. Perfecto. Sí, fíjate, acabas de decir algo muy cierto, pastor, que creo que la cultura mexicana es rica en muchas situaciones académicas, de valores, en la vida cotidiana que tenemos. Pero batallamos mucho con algo en nuestra cultura mexicana que se llama machismo. Y muchas veces la gente tiene la idea de que hablar del cristianismo es fomentar el machismo, porque se denigra a la mujer o se le dice que ella tiene que ser solamente sometida al varón, cosa que está desde una perspectiva completamente errónea. ¿Nos podrías ampliar el horizonte en este aspecto? Sí, Saúl. Fíjate que estamos hablando de fundamentos. Ahora, yo quiero que piensen ustedes en quién forma la sociedad. La sociedad está formada por células y estamos hablando de cuáles son esas células, la familia. Es decir, las familias forman toda una sociedad. Y si nos vamos a una familia, estamos hablando acerca del matrimonio. ¿Y por qué empecé yo hablando de los fundamentos? Porque si tú construyes una casa y no pones los fundamentos correctos, si tú solamente construyes, como dicen, ¿verdad? Ahí sobre tierra, a flor de tierra, esa casa se va a caer. Tú tienes que poner una cimentación fuerte para que pueda sostener un edificio, una casa, Así bueno, es. qué sé yo, un rascacielos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo están las familias el día de hoy? Quisiera abordar un poquito el tema de pandemia porque pandemia vino a azotar demasiado lo que fue la sociedad. Y nos damos cuenta que ahora con pandemia, cuántas personas no fallecieron, no murieron. Y el hecho es que dejaron a muchos hijos desprotegidos. O sea, familias donde murió el padre, murió también el abuelo y dejaron a los hijos. Y Así es. encontramos ahora en día una sociedad de jóvenes que no tienen identidad porque hubo problemas en la familia, hubo una desconexión entre generación y generación. Entonces, hablando de los fundamentos, el primer fundamento que quisiera yo abarcar y que tú ya lo tocaste es el matrimonio, porque hoy en día el matrimonio está en crisis. Y no quisiera yo hablar de otro tipo de temas, pero hablemos del matrimonio heterosexual solamente. Hoy en día la gente ya no se quiere casar.
Estoy hablando de que no, de que yo estoy soltero y ya, sino estamos hablando de jóvenes o jóvenes ya adultos que dicen, no, yo es que yo no creo en el matrimonio. Si yo tengo mi novia, vamos a juntarnos, vamos a vivir hasta que nos aguantemos o nos soportemos y ya, ahí se acabó el asunto. Ahora, yo quisiera que ustedes pensaran cómo era la sociedad hace 30, 40 años. O sea, cuando una persona o jóvenes estaban en relaciones, estoy hablando de noviazgo y todo lo demás, era de ley. Incluso en Veracruz, en el Código Civil de Veracruz, todavía hace algunos años, no sé si ya lo hayan reformado, pero en Veracruz todavía existía ese artículo hace unos 10, 15 años, donde decía que si un joven le prometía matrimonio a la novia y no se casaban, él podía ir incluso hasta la cárcel. Porque había timado o había mermado la confianza de esa joven. Entonces, fíjate cómo hoy en día dicen, no, nos juntamos y a ver cómo nos va. Y otros todavía llegan más allá y dicen, no, pues mira, tú en tu casa, yo en mi casa, tenemos una vida sexual abierta, sin ningún problema, y no pasa nada. Entonces, date cuenta cómo el matrimonio de hoy en día está en crisis. Sí. Y lamentablemente eso va a ser un reflejo, porque la pregunta es, si hoy en día vivimos con familias donde ya no los educa papá y mamá, porque papá y mamá tienen que trabajar, lo dejan con la abuela, ahora piensa en una sociedad donde ya no quieren formar familia y cada quien está por su propio lado, ¿no? Así y familias donde yo he visto familias que cambian de pareja, que tienen 4 hijos y los 4 hijos son de diferentes padres, ¿no? Sí, entonces, es algo triste, pero es algo real que estamos viviendo. Perfecto. O sea, que debemos entender que nuestra palabra tiene valor, que el día de hoy ya no lo es. Exacto. O sea, si no hay un papel, ya no hay nada, ya no tiene validez. Sí. Y lo que tú mencionabas, pastor, que la palabra tenga valor y que en estos tiempos se ha olvidado. Claro, porque otro fundamento es la integridad. Uh-huh. Hace 30, 50 años, ya la firma, ¿sabes cuál era? Lo acabas de decir, la palabra. La palabra. Yo te doy mi palabra que te voy a pagar. Pasaron unos años, ahora era la firma, ¿no? Te doy mi firma. Hoy en día tú le dices a un abogado, te firmo un pagaré, ya no quieren. ¿Por qué? Porque ni la firma tiene ya una validez. Sí. O sea, hay gente que ya no tiene validez. Entonces, dejamos de ser íntegros con nosotros mismos. O sea, ¿qué tan íntegro yo soy? Porque integridad, yo puedo ser íntegro ahorita con ustedes. Puedo decir, ¿saben que yo soy el pastor fulanito de tal? Y Dios les bendiga, el Señor con ustedes. Y puedo aparentar ser una persona de una moralidad muy alta. Claro. Pero integridad no es como yo me comporto solamente con los que están a mi alrededor. Integridad tiene que ver cómo yo me estoy comportando cuando nadie me ve, cómo yo me comporto cuando no está mi esposa, cómo yo me comporto cuando no están mis hijos, cuando no está mi patrón. Supongamos que yo soy trabajador, cuando no está mi patrón, hay muchos trabajadores que dicen, me hago pato, en lo que no está el patrón, pues yo estoy ahí, y eso tiene que ver con integridad. ¿Por qué? Porque un fundamento que se ha quitado es la integridad. Hoy las personas viven una doble vida. Tenemos, me da mucha tristeza que apenas vi a una persona que pues está para juzgar, estamos hablando del Poder Judicial, y fue muy sonado en las noticias donde esa persona había plagiado una tesis, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona que tiene que ejercer una autoridad y que tiene que juzgar a la sociedad, cómo es posible que ni ella misma pueda ser íntegra con su propia vida, ¿no? Entonces, ese es el problema el día de hoy. Pues bien, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos. Qué ambiente, lo decías en la previa, ¿cuántos partidos no viviste en el Estadio Cuauhtémoc? Sí, Warrior, grandes encuentros, ¿no? Un Puebla en su momento lleno de figuras, de grandes estrellas, no solamente jugadores nacionales, seleccionados, mexicanos, pero sobre todo extranjeros de gran calidad. Marcaron toda una generación, una dinastía ya en Puebla. ¿Cuántos van a jugar, Saguito? Que ya no estoy entendiendo. Todos. Somos Puebla, porra. ¿De qué equipo somos? Somos Puebla, porra. ¿De qué equipo somos? Somos Puebla. Y este es su grupo. Grupo Maravilla, de Robin Revilla.
me vuelves loco. Y dale, y dale, y dale, vamos Franca. Daría cualquier cosa por siempre venir a verte. Tú estás presente, aferrado en mi alma. Ay, Puebla, tú me vuelves loco. Y dale, y dale, y dale, vamos Franca. Daría cualquier cosa por siempre venir a verte. Tú estás presente, aferrado en mi alma. Cuando al estadio voy, soy de Puebla, siempre me vestiré con la franca, siempre te apoyaré y al estadio yo iré y estaremos juntos. Cuando al estadio voy, soy de Puebla, siempre me vestiré con la franca, siempre te apoyaré y al estadio yo iré y estaremos juntos. Y ponte la de Puebla con Grupo Maravilla. Ay, Puebla, tú me vuelves loco. Y dale, y dale, y dale, vamos Franca. Daría cualquier cosa por siempre venir a verte. Tú estás presente, aferrado en mi alma. Bueno, ya estamos aquí de regreso, pero antes de comenzar, que está muy interesante el tema, te voy a mencionar las páginas www.beatboxtvradio.com. También nos sintonizas en Facebook, Beatbox Radio, YouTube, Beatbox Radio TV y Twitter, @Beatbox Radio TV. Pues bien, les agradecemos a todos quienes han estado poniendo algunos comentarios. Rosa Reyes dice, muchas bendiciones, Apóstol Alejandro. José Luis Gallo Aguilar, felicidades en su primera emisión. Temas tan interesantes y qué es el ser humano para que se pueda reencontrar con Dios, que es lo que decías precisamente pastor. Sí. Y Gracias. pues vamos a seguir con la siguiente pregunta. Pues vamos a pasarnos a la siguiente pregunta. Ya hablando en un aspecto de empresarial, se ha hecho muy famoso lo que es el método Disney, pastor. Ok. Y se aplican ciertas reglas en este método y principios, pero también se han consolidado mucho en lo que es en las empresas referente a una excelencia. ¿De qué forma estos principios bíblicos podría usted, pastor, o que puedan funcionar de una forma exitosa dentro de una empresa, grupo o compañía? Ok, creo que hoy en día, si es que estamos hablando de un tema empresarial, nosotros tenemos que tener una cultura, porque a la hora de que nosotros tenemos una cultura, no solamente como trabajadores, o sea, yo como pastor, yo le hablo a la gente y le digo, miren, si ustedes son trabajadores, tienes que ser el mejor trabajador. Si eres estudiante, tienes que ser el mejor estudiante. Pero si eres patrón, tú también tienes que ser el mejor patrón. Y fíjense cómo la gente, y hablando de los fundamentos precisamente y de la integridad que la sociedad viene arrastrando, también eso se refleja en lo empresarial. Porque no sé si ustedes han escuchado el famoso término de la semana inglesa. Sí. Es muy sonado la Sí, semana sí, inglesa, ¿no? Entonces, la semana inglesa surge en Europa, en un país donde el protestantismo, y cuando hablo del protestantismo estoy hablando de aquellos que leían la palabra de Dios, los cristianos que estaban meditando en ella, ellos empezaron a tener esta semana inglesa porque decían, bueno, ok, tú vas a trabajar de lunes a viernes, el sábado tú lo vas a dedicar para tu familia y el domingo, exclusivamente el domingo, ellos habían determinado que el día domingo era el día de ir a la iglesia, era el día de ir a buscar a Dios. Sí. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Bueno, pues si ustedes saben, Europa en la época
de la Reforma, cuando el protestantismo está en su efervescencia, Europa empieza a tener un crecimiento y hoy en día, pues ustedes saben que Europa es uno de Claro. de los continentes pues con mucha prosperidad económica. Pero, ¿qué empieza a suceder después? Al paso del tiempo. Hoy encontramos una cultura empresarial donde, para empezar, el trabajador quiere trabajar poco y ganar mucho. Esa es la ideología. Así Y el es. patrón dice, bueno, yo para ser rico, yo necesito explotar más a mi trabajador para que él me pueda hacer más millonario o poder yo tener más ingresos. Pero si nosotros vamos a los fundamentos o a los principios de la Biblia nos enseña otra cultura. La Biblia nos enseña, bueno, tú como trabajador tienes que ser excelente. O sea, excelente en todo lo que tú hagas. O sea, no solamente hacerlo a medias, no solamente hacerlo a la y se va, tú tienes que hacerlo excelente. Y la Biblia nos enseña que como patrones, en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, Dios está hablando a su pueblo y le dice, cuando tú despidas a un trabajador, dale más, está hablando de una indemnización económica para que él no se vaya murmurando de ti. Cosa que hoy en día los patrones, bueno, tú lo sabes, Claro. es raro encontrar un patrón que quiera pues ayudar a su trabajador aún en caso de necesidad o que cuando ya no le sirva pues lo despide o lo indemniza correctamente, ¿no? Entonces todo tiene que ver con una cultura de principios y de fundamentos, porque precisamente por eso la sociedad se hace más fría, la sociedad se empieza a reflejar en la moralidad porque al fin de día, mira, pregúntate, hoy los trabajos, por eso hablaba de la semana inglesa, los trabajos hoy son de lunes a sábado y algunos, yo he encontrado algunos patrones todavía solicitan que sus trabajadores lleguen el día domingo. ¿Cuándo tienen tiempo Así para es. su familia y cuándo tienen tiempo ellos mucho más para buscar a Dios? Definitivamente por eso se empezó a cambiar los papeles y estamos en una sociedad totalmente caótica, ¿no? Entonces, ¿cómo yo quiero que como empresario mis trabajadores no me roben si yo a ellos no les pago lo justo? Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Págale a tu trabajador lo justo. Y cómo yo quiero que mi patrón, a mí como trabajador, me promueva o me suba el salario si yo soy un mediocre en mi forma de hacer las cosas cuando él no me está viendo. Entonces, fíjense cómo los fundamentos, cuando no son correctos, todo es un reflejo en todas las áreas. Perfecto. Estaríamos hablando entonces que la gente se ha ido o el sector empresarial se va por el método Disney, pero también podríamos llamarle entonces el método de Jesucristo, ¿no? Claro. Porque a final de cuentas también hay una parte donde decía Jesús, ¿no? Haz con los demás como quieres que hagan contigo. Sí. Y quizás ese es uno de los puntos que comentabas, ¿no? Se ha dejado de lado. Me intereso yo, primero yo y después yo. Al último, pues sigo siendo yo. Me vuelvo una persona que alguien me decía, no es cierto. Sí, yo creo que el ser humano por naturaleza siempre es egoísta. ¿Qué opinas tú en este punto? Sí, lamentablemente todos, hay un dicho mexicano y volvemos a la cultura. Mientras coman mis dientes, que se mueran mis parientes. Lamentablemente Sí, así sí, sí. pensamos, tenemos esa cultura. Mientras yo esté bien, a mí no me importa si tú estás padeciendo, no me importa si tú estás sufriendo. Mientras yo esté bien, a mí no me importa los demás. Entonces, por eso, empezamos con los primeros mandamientos, ¿no? El mayor mandamiento que Dios le está pidiendo al ser humano es amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Pero posteriormente Dios le dice, ahora viene otro mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto quiere decir, vas a quitar al lado, vas a hacer a un lado totalmente tu egoísmo, vas a hacer totalmente a un lado el decir voy a pensar en mí y vas a pensar en los demás, porque hay una regla de oro, lo que tú mencionabas, lo que yo haga con los demás, eso es lo que van a hacer conmigo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo quiere usted que lo traten? O sea, porque queremos que todos nos traten bien, pero la pregunta es, ¿tú quieres que tu esposa te trate bien? ¿Tú quieres que tus hijos te traten bien? La pregunta es, ¿cómo tú tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a la gente que está alrededor de ti? Y vemos ahora con esto de los medios sociales, vemos videos donde se pelean en la calle que porque se les cerró el carro, lo agarran a palazos y se quejan de que la gente es agresiva. Bueno, ¿por qué? Porque lo que tú siembras, eso es lo que vas a cosechar. Es correcto. Bueno, pues vamos a continuar. Hoy en día hay muchas corrientes filosóficas.
pero que nos ayudan Ujú. a nuestro desarrollo personal. Pero ¿qué tan factible es cuando hay muchas personas que dicen, es que Dios no tiene que entrar dentro de esto, valga la redundancia que hice, dentro de este desarrollo humano? ¿Es factible? Ujú. Precisamente es algo que nosotros debemos de pensar mucho cómo la gente ve a Dios. Hay muchas personas que yo he platicado y me dicen, bueno, yo veo a Dios como un Dios distante, un Dios que hizo su creación y que ahí nos dejó botados. O sea, un Dios que ni se acuerda de nosotros. Hay otros que piensan que Dios está tan ocupado resolviendo los problemas entre Rusia y Estados Unidos en la guerra y no se va a ocupar de nosotros. Hay otros que piensan que Dios es como un viejito bueno, como si fuera Santa Claus, perdón que use esa expresión, pero algunos ven así a Dios como un viejito bueno que solamente va a estar para mí para cuando yo estoy enfermo, cuando yo lo necesito. Pero cuando vamos a la Biblia, y tal vez soy muy repetitivo en esto, pero es Sí, que no hay otra forma de conocer a Dios sino a través de claro. su palabra. Cuando vamos a la Biblia, encontramos que Dios está demandando algo del ser humano. Dice, ok, yo quiero estar contigo, yo quiero ayudarte en tus necesidades, pero dice, me amarás con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Esto quiere decir que Dios quiere ocupar el centro de nuestra vida. Y a esto le llamamos ser cristocéntricos. O sea, esto quiere decir que yo como ser humano tengo que involucrar a Dios en todas las áreas de mi vida, porque precisamente tú decías esto. Hay personas que dicen, a ver, yo quiero que Dios me bendiga, Sí, quiero que Dios me dé el dinero, que Dios me dé salud, que Dios me dé una familia bonita, pero en mis diversiones, espérate Dios, aquí no te metas, ¿no? Porque esto es muy personal, esto sí, es solamente para mí. Y a veces no dejamos entrar a Dios en las en áreas las áreas. decisivas, porque la pregunta, yo quisiera hacer esa pregunta a todo el auditorio. Las situaciones malas que te están ocurriendo actualmente, te lo puedo asegurar con los ojos cerrados, son porque no has involucrado a Dios en esas decisiones. Todo lo que te ha ido mal es por tus malas decisiones. Yo creo, y hay muchos jóvenes que dicen, es que mi corazón me dicta hacer esto. O algunos hasta todavía piden de consejo a la almohada, ¿no? Voy a ver qué la almohada me aconseja Sí, sí, sí. y toman decisiones por un latido del corazón, por un sentimiento del corazón, porque a lo mejor una decisión impulsiva de mi propio ser como humano, y esas decisiones nos llevan a un fracaso. Y por eso muchas de las decisiones estamos sufriendo, porque no involucramos. ¿Qué diría Dios de esta situación? ¿Qué diría Dios si mi novia me está pidiendo tener intimidad y no estamos casados? ¿Qué diría Dios, no? Y después, ay, es que no quería un hijo a esta edad, ¿no? Entonces, precisamente es por no involucrar a Dios en nuestras decisiones. Bien. Perfecto, pastor. Podríamos entonces entender que una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios, ¿es correcto? Definitivo. Ahora, ¿por qué? Porque qué bueno que tocas ese punto, Saúl. Porque hay muchos que dicen, yo creo en Dios, Así yo es. creo en Dios. Yo le puedo preguntar a cualquier persona que está aquí afuera en el zócalo de la ciudad ¿usted cree en Dios? Ah, sí, yo creo en Dios. Pero es como si yo te preguntara a ti, Saúl, a ver, ¿conoces al presidente de la ¿conoces al presidente de la República? ¿Me puedes decir? Sí, yo lo conozco. Sé cómo se llama el presidente de la República. ¿Sabes, y si yo te empezara a preguntar, por ejemplo, ¿a qué hora se levanta él? ¿Cuál es su platillo favorito? Tú, a medida que yo te empiece a hacer preguntas más personales, tú me vas a decir, no, pues no sé. Desconozco. Sé quién es él, pero no lo conozco realmente. Entonces, conocer a Dios no es solamente leer. Conocer a Dios no tiene que ver solamente con saber quién es esa persona. Estamos hablando de una relación. Por eso es algo muy diferente que la religión. ¿Se acuerdan que al principio yo empecé hablando de la religión? Sí, Religión es volver a ligar con Dios. Pero estoy hablando de una relación donde yo te voy a conocer, donde yo voy a saber qué es lo que Dios quiere de mi vida. Y entonces en esa relación yo voy a experimentar a Dios. Y eso es a lo que yo quisiera que los que nos están escuchando pudieran experimentar a Dios. Denle esa oportunidad a Dios. Porque cuando lo conocemos, esa relación me va a llevar cada día a conocerlo. Ok, a medida de que lo conozco, yo sé qué es lo que Él va pidiendo más de mí. Entonces, eso tiene que ver con relación con Dios. ¿qué puntos serían importantes para que los radioescuchas puedan identificar
que verdaderamente hay una doctrina sana. Ok. ¿Cómo yo puedo saber cuál es la doctrina sana? Cuando tú tienes una Biblia, yo quiero invitarles a que no importa si usted tiene una Biblia en su casita, es importante que usted la lea. A veces hay personas que me dicen, es que yo pongo una Biblia de un tamaño de este vuelo, una bibliota para que cuando venga Drácula, cuando venga el Coco, la Llorona, no me pase nada. Así la Biblia no funciona. La Biblia funciona cuando yo la leo, la Biblia funciona cuando la creo y la Biblia funciona cuando la vivo. Entonces, ¿cómo yo puedo saber qué filosofía, qué religión realmente no está en contra de Dios o que es sana? Cuando yo veo cuando yo leo la Biblia y no contradice lo que dice la Biblia, está bien. Hay sectas, por ejemplo, que dicen, tú puedes tener 7 mujeres y no hay problema. Eso lo dice la secta o cualquier religión. Pero la Biblia sí nos habla, hablando del matrimonio, marido de una sola mujer. Entonces nos habla del respeto a la mujer. Hace ratito tocabas ese tema. Nos habla del respeto a la mujer, nos habla de el cuidarla como un vaso frágil. Entonces ahí es donde la Biblia me dice, eso es como una plomada. Una plomada que usa un albañil me puede decir cuando un muro está inclinado o cuando realmente está recto. Entonces, mi sugerencia es lean la Biblia. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Si la Biblia no lo dice, entonces yo no lo creo y mucho menos lo tengo que hacer. Perfecto. En ese caso, pastor, tú lideras lo que es el Ministerio de Casa de Gozo y Manantial de Vida, que tiene algunas sedes dentro de la capital, pero también se han extendido fuera de Puebla. ¿Cuáles son los estados en donde este ministerio tiene presencia y que sabemos que está creciendo de una manera, gracias a Dios, porque han tenido algo especial? ¿Qué sería ese especial que está haciendo que la iglesia crezca? Sí, fíjate que nuestra visión como iglesia es poder llegar a familias. Nos interesa mucho a nosotros poder llegar a las familias. Hemos tenido la oportunidad de estar ministrando matrimonios que han venido en un total fracaso y que hoy en día pues ellos forman una familia, pues no digo totalmente sin problemas porque todo matrimonio tiene problemas, pero hay de problemas a problemas. Claro. Y familias que se han restaurado y creo que el éxito es como, por ejemplo, quisiera poner el ejemplo de cuando alguien va a un doctor, a un médico. Tú vas a un médico y si tú dices no me funcionó, nunca vuelves a regresar ahí. Pero si tú dices, no, mira, amigo, yo fui al médico de la esquina de mi casa y es bien efectivo porque me curó de 4 o 3 enfermedades, tú ahí vas a estar y hasta vas a recomendar a otras personas. Entonces, creo que el éxito que hemos tenido, porque tenemos, gracias a Dios, aquí en la ciudad de Puebla tenemos 3 iglesias, una está en Casablanca, otra está junto al mercado Xonaca y tenemos también la iglesia matriz que está en Granjas de San Isidro. Y tenemos en Oaxaca, en Tehuacán, otras iglesias. Próximamente estamos orando para que en el Distrito Federal también tengamos un punto de reunión. Fíjate que el éxito es la transformación de la gente. Porque no es, a veces las personas dicen, es que ya te lavaron el cerebro. Bueno, Así es. a veces piensa eso la gente, pero cuando uno empieza a dejar entrar a Dios a su corazón, viene una transformación y tú lo decías muy acertadamente al inicio, son los frutos, las acciones. Cuando entonces el que hacía esto mal, ya no lo vuelve a hacer y la misma familia se empieza a dar cuenta, oye, ¿a ti qué te pasó? Yo veía que tu matrimonio estaba totalmente destruido, ¿qué te pasó? ¿Qué sucedió? Y muchos de los congregantes que han llegado a la iglesia ha sido porque han sido invitados por las mismas familias que han sido restauradas dentro de la iglesia. Perfecto. Ok, pastor, ¿nos podrías dar los horarios, el lugar para que alguna persona que esté interesada, que esté pasando una situación, crisis matrimonial o otras circunstancias que nos puedas mencionar y puedan asistir o Claro, acercarse? quisiera hacer énfasis en que nuestros servicios son totalmente gratuitos, y quisiera dar, en Facebook nos pueden encontrar como Casa de Gozo y Manantial de Vida. Tenemos diferentes centros de reunión y vas a encontrar tal vez en Facebook diferentes páginas de Casa de Gozo. Y la matriz la tenemos en la colonia Granjas de San Isidro, en la calle 99 Oriente, 1628. Estamos ahí cerca de la 14 Sur. Entonces ahí estamos. Te voy a dar mi número personal, es 2225 05 28 24.
y ahí pues va a ser un honor poderles recibir. Tenemos reuniones los días lunes a las 7 de la noche, el día viernes igual 7 de la noche, y los días domingos tenemos culto lo que es 9 de la mañana y 12 del día ahí en la iglesia matriz. Pero pueden también contactarme por mi Facebook personal, Alejandro Torres Torres, estoy para servirles. Ok, pastor, ¿nos podría otra vez mencionar su teléfono, por favor? ¿Sí? 2225 05 28 24. Perfecto. No quisiera cerrar el programa, no sin antes solamente hacer una pequeña observación o que nos disiparas una observación, pastor, que la gente muchas veces llega a confundir. ¿Es lo mismo el orar que rezar? Porque a veces la gente te dice, es que es lo mismo, pero sabemos que el contexto es completamente Sí. opuesto, ¿no? Claro. Quisiera enfocarme un poquito en el término que estás utilizando, que es rezar. Y si usted tiene una Biblia católica, usted puede leer desde Génesis hasta Apocalipsis y no va a encontrar el término rezar, no lo va a encontrar. Entonces, cuando hablamos de rezar, estamos hablando de la oración de una persona, que yo tomo esa oración de esa persona y la voy a repetir. Por eso un rezo comúnmente, y lo digo con todo respeto, son repeticiones. Vamos a rezar tal oración de tal persona y es una repetición. Orar es platicar con Dios. Así como platicamos en esta hora, yo te invito a que tú platiques con Dios. Señor, hoy me siento así. Ayúdame a cambiar. Ayúdame también en esta situación en mi vida. Y eso es orar, es platicar. Así de sencillo. No necesitamos tomar un curso para orar. Para hablar con alguien no necesitamos un curso. Perfecto. Entonces podemos entender que las personas que tengan el deseo, que se quieran acercar, realmente van a encontrar un cambio en su vida. Y si la persona aún así no quiere ese cambio, el diablo le puede regresar sus pecados sin ningún problema. Está garantizado. Eso siempre van a estar garantizados. Sí, es correcto. Pues, pastor, te agradecemos mucho el que hayas sido el padrino de esta primera emisión que estamos comenzando, de esta aventura que estamos comenzando. Muchas gracias, es un honor. Y pues esperamos que no sea ni la primera ni la última, sino que realmente si alguien nos está viendo este programa y realmente tienes el ánimo, quieres generar un cambio en tu vida, pues mira, aquí está la solución. Te acaban de dar un teléfono, te acaban de dar el Facebook, donde realmente te puedes poner en contacto y una respuesta siempre la va a haber. Estamos teniendo ahí en los comentarios, Kai Rodríguez, puntos de vista con fundamentos muy correctos a nivel moral, social y espiritual. Saludos, Pastor Alejandro. Es de Kai Rodríguez. Karina, saludos, Karina. Pues, Pastor, una vez más te agradecemos a nombre de Adraja el que nos hayas acompañado y pues esperamos volverte a tener aquí. Que no sea la última vez, pastor, que nos puedas acompañar en tu tiempo, porque sabemos que tienes muchas ocupaciones y que podamos abordar otros temas, porque siento que los radioescuchas van a estar atentos a esto. Muchas gracias, fue un honor estar con ustedes y que tengan excelente tarde. Gracias, buena tarde.